Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Enrique, y muy buenas noches a todos los que se prenden en la red y ven Instagram y ven lo que hace el Club de la Libertad esta noche, ¿no? Esperamos unos minutitos para empezar a conversar. 20:57, esperamos a las 21, entonces Está bien, se agrega más gente correcto. que está justo con el tiempo. ¿Cómo está El Dorado en este momento? Bueno, hoy estuvo algo nublado a la tarde, hubo un poquito de sol, habían anunciado de que iba a caer algo de lluvia, al menos eso decía el pronóstico que tengo en red, pero hasta ahora no. No, yo calculo que recién mañana de mañana y va a llover algo el tema. ¿Va a llover Y algo? hizo buena temperatura hoy a la mañana temprano, 18 grados. Te hago una pregunta ya que estamos antes de empezar con esto. ¿Pudiste solucionar la visita de los indeseables la otra vez con tus herramientas? No, nada, absolutamente nada, no, ni una. La verdad que no me hice ilusiones, no me hago, pero llevaron todas las herramientas, digamos, portátiles. No es que llevaron las máquinas fijas, no es que se pueden llevar así. Por suerte no llevaron ningún motor eléctrico porque ahora tenemos que tener mucho cuidado porque eso va a ser un daño peor que el otro, ¿no? Si llegan a hacer eso. Así es. Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación con un tema. Les presento, Víctor King es artesano y emprendedor. Es carpintero, trabaja en El Dorado, hace unas cosas maravillosas, especialmente las escaleras que hace, no sé cómo las hace, pero son espectaculares y trabaja muy bien el tema de la madera. Pero principalmente lo que queremos conversar hoy él es un emprendedor. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la aventura de luchar contra los impuestos y las regulaciones. Víctor, ¿cómo es para un emprendedor, un pequeño empresario, todo el tema de impuestos y regulaciones? Bueno, no es una cosa muy fácil, ¿no? Es muy difícil cuando uno como nosotros, uno empieza mente de cero, ¿no? Primero tiene que hacerse hacer trabajos pequeños para ir logrando algo de capital y a partir de ahí entrando. Y la otra, que por supuesto que hay que tener algo de conocimiento en el tema. Nosotros hicimos hace ya de esto como más de 30 años, yo que siempre hacía trabajos de tornería, en realidad yo soy dibujante técnico, digamos, yo hacía tornería para otros en forma manual, le solía a los que querían hacer alguna escalera, colegas míos, le hacía los planitos, le hacía el dibujito, le decía, tenés que arrancar así, tenés que hacer esto otro, y el día que trajimos unos tornos copiadores que son de un tipo donde uno hace, en realidad, es el primer paso de pasar de lo manual a algo mecanizado, en realidad. Ahí aprendí dos cosas. Una es, aprendí cómo uno tiene que luchar duramente contra la burocracia, cuando uno trae algo de otro lado, ¿no? Y lo tiene que hacer por derecha, nosotros no queríamos perder en absoluto nuestro dinero, entonces los trajimos bien. Yo tenía primero la idea peregrina de que cuando se abrió el tema porque justo lo hicimos cuando coincidió con la apertura del Mercosur, que en realidad fue una idea que empezó primero con Alfonsín y se abrió realmente con Menem. Bueno, cuando se abrió yo tenía la idea de que el traer libremente del otro lado era ir a comprar, ¿no? Pasar por la aduana con la factura, con todo eso, que ahí me iban a cobrar todo y de que ahí iba a pasar y iba a traer, pero no funciona de esa manera.
Naturalmente que hay que hacer trámites en el otro lado y había que hacer trámites en este lado. No funciona, por ejemplo, como la Unión Europea, donde había aduanas, por ejemplo, entre España y Francia, uno pasa libremente con la mercadería, o por ejemplo, entre Alemania y República Checa, uno puede pasar lo que eran aduanas, en realidad hoy son shopping, son otra cosa. ¿No? Uno pasa realmente libremente. Yo pensé que eso iba a terminar en algo como eso, pero no. Acá en realidad estos son notas reversales que hacen los gobiernos. Bueno, yo te doy un poquito de esta industria, nosotros te damos este otro poco, pero para la gente que tiene que trabajar es lo mismo que antes, ¿no? Tiene que hacer trámites al otro lado y acá. Y son, los trámites en realidad son largos, ¿no? Cuando yo mismo me dediqué a hacer los trámites junto con el hombre que me vendió las máquinas en Brasil, ¿no? Llegamos a la frontera desde donde trajimos las máquinas. Bueno, el hombre allá se ocupó parte de lo suyo y tuve que ir resolviendo. Por ejemplo, hubo momentos en que decía, eu acho que falta un carimbo, yo encuentro que acá me parece que falta un sello. Entonces el hombre de allá le dice, pero yo tengo de la justicia federal, tengo la prueba de mi inscripción, acá está todo el papel. Tenía que ser carimbo, tenía que ser un sello. Bueno, la burocracia sigue funcionando igual de esa manera, ¿no? Que es en realidad una forma muy arcaica, no te deja. Ahí tuvimos que ir, el hombre tuvo que ir a un negocio donde le fabricaron un sello, ¿no? Con su número no sé cómo se llama, sería el quit brasileño, ¿no? El de la Receita Federal, para rellenar un trámite. Pero a medida que iba haciendo el trámite, después le dijeron, lo liberaron a él ya de hacer las cosas allá, y a medida que yo volvía a la Argentina, me decía, pero vos lo que tenés que hacer, tenés que pagar antes el IVA en el banco. Bueno, me voy al banco con todos los recibos que me preparó el hombre y me voy al banco, preparo esto. Después me dice el hombre del otro lado, pero vos vas a necesitar probar de que esas máquinas que traes son tal cosa. Si no, en el lado argentino te van a obligar a que pagues a un perito que diga, esa máquina que trae es la máquina. Yo le decía, ¿y acaso no está la factura con la numeración y con todos los datos de la máquina? Porque estaba eso. Bueno, entonces me obligaron a mí sacar, o sea, el brasileño que me vendió la máquina, sacamos del paquete los manuales de la máquina, de las 3 máquinas que traíamos, y sacábamos fotos. Tuve que sacar 60 fotocopias para mostrarle al inspector de aduanas del lado argentino que venía en el momento en que más tarde cruzó el camión, para mostrarle a él de que esa era la máquina. Yo le dije a él, espero que sea cierto, que sea así, no sea cosa que pague las fotocopias sin ninguna necesidad. Bueno, nos hizo esperar ese día, no nos dejó pasar, porque después nos dijo, no, lo que pasa es que él tiene que pagar primero el impuesto de la Receita Federal en Brasil. Es decir, para cruzar tuve que pagar primero allá y primero acá, todo. Cuando todo estuvo pagado, recién pudimos pasar. Me hicieron esperar 2 días, y al final del segundo día me dijo el despachante que tuve de este lado, que en realidad yo me ocupé en el fondo de hacer todos los trámites, me dice, mira, si no pasa hasta las 5 de la tarde, entonces tenés que pagar 200 pesos más de sobretasa para poder pasar después de la hora, ¿no? Decí que tuve la suerte que a última hora, faltaban 4 minutos, pasó el camión, bueno, trajo. Cuando pasó con las máquinas, el hombre de la aduana me preguntó, ¿estas son tus máquinas? Sí, y nada de fotocopias, nada de ese tema. Te hago una pregunta. Esa misma burocracia que vos estás describiendo de que para pasar de un país a otro,
¿se refleja en tu actividad actual cuando tenés que hacer un trámite ante el municipio, cuando tenés que hacer un Total, trámite? bueno, esa es muy parecida. Esa en realidad a medida que pasa el tiempo, van agregando más y más requisitos. ¿No? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en forma directa y en forma indirecta, porque años más tarde, nosotros como teníamos esos tornitos donde ya se podía copiar, resulta que ahí nos dimos cuenta de que el trabajo individual que uno hacía a mano, uno por uno, que ese no se podía hacer en esa máquina, de que había que buscar un trabajo donde uno, por ejemplo, regula la máquina y hace la misma pieza y repetirla muchas veces. Bueno, logramos clientes de ese tipo y logramos un cliente que tenía una fábrica en el norte de Misiones y tenían a su vez unos socios en Italia que tenían fábricas en Udine y tenían algunas en Albania. Otra, carpinterías muy grandes, fábricas en realidad de muebles muy grandes. Y esas fábricas en realidad, por ejemplo, no hacen todas sus piezas en su fábrica, sino que subcontratan y tercerizan. Uno hace la pata, otro hace una cosa torneada, otro hace... Cada pieza la hacen hacer en otro taller. Eso en Europa es una cosa que hace muchísimo tiempo funciona de esa manera. Aquí en realidad nosotros éramos como una punta de lanza y probaron con nosotros. Y nos decían los tanos que vinieron de que sí, pero ustedes sí pueden, porque ustedes tienen capacidad y las piezas que veo que hacen, las hacen prolijas, ustedes pueden hacerlo. Nosotros trabajamos durante 4 años para esta gente. El drama con el que uno se encuentra también tiene que ver con otro tipo de costo burocrático, por supuesto, pero más que nada con el costo del Estado y con el tipo de cambio, ¿no? Por supuesto que en la Argentina el tipo de cambio es que a veces es favorable para exportar y es desfavorable para importar, ¿no? En nuestro caso era lo siguiente: nosotros con nuestra tecnología más sencilla, más primitiva, teníamos que competir con con las piezas que producían su propia compañía y los proveedores de ellos en Europa. Entonces nos discutían mucho los márgenes. Llegamos al punto de que a medida que el tipo de cambio nuestro se iba atrasando, nosotros no podíamos cumplir con esa gente. No podíamos hacer más. Eso es ¿Cómo ves ahora ¿sí? el tema impositivo en la Argentina? ¿Cómo estás A mí me viendo? parece que ¿A tu actividad cómo le afecta? y muchísimo, porque la actividad está muy deprimida, muy deprimida. Por ejemplo, a ver, yo lo voy a graficar con los trabajos que solemos hacer. Nosotros hacemos, después de haber trabajado para esta compañía, a partir del 2001, despacito empezamos, ya veníamos haciendo escaleras y barandas y bueno, nos pusimos más profundamente en eso, que es algo más específico. Ahí los tornos en realidad para nosotros que habíamos traído son más un complemento que en la parte central, porque no siempre se hace una escalera con torneado, se hacen otros estilos, se hacen de otra forma, ¿no? Pero de cualquier modo, ahora resulta caro porque la gente le hace hacer a uno, ya no le piden hacer una escalera, digamos, de lujo, bien hecha. La gente se hizo una casa, empezó a construir, por ejemplo, hace 3, 4 o 5 años atrás, con la ilusión de terminarla en determinado tiempo. Y ahora ve que sus ingresos se han reducido tanto que no pueden pagar más una escalera que vale, digamos, 300, 200, 300 mil pesos. Entonces busca algo más barato, más rudimentario, más sencillo. Y naturalmente que eso nos afecta a nosotros, porque nosotros nos tenemos que conformar con trabajos mucho más chiquititos. Digamos, el que le aprieten a otro, el que le pongan un impuesto más grande a otro que es más grande que nosotros, en realidad nos perjudica a nosotros todo el tiempo. Pero yo creo que, y no solamente en eso, por ejemplo, en los insumos,
nosotros pagamos insumos carísimos. Hace unos días atrás yo pedí una cotización para un barniz que viene de 2 componentes, un barniz ureico, ¿no? Y vale 800 pesos el litro. Ahora bien, uno si quiere hacer una buena terminación, tiene que usar ese tipo de producto. Ahora, la gente se resiste cuando uno le pasa el precio a eso. Entonces tiene que ir a algo más común, más ordinario. Es lamentable, pero eso en realidad es la caída de la calidad de vida de cada uno también, ¿no? Ese es un problema que esa calidad de vida, más allá de tu actividad, ¿cómo se refleja en El Dorado, ahí en la zona? ¿Cómo se ve la gente que está viviendo, y más con este tema de las cuarentenas que nos han puesto? Claro, nosotros tenemos acá en este momento tenemos una cuarentena un poco más, no tan estricta como hay en Capital Federal y en el conurbano, ¿no? Y en algunos otros lugares donde el drama es un poco más severo, es un poco más, pero de cualquier manera nosotros tenemos el problema de que no se puede trabajar a pleno, porque hay horarios impuestos, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y eso dificulta muchísimo la tarea. Y la otra cosa es que las actividades principales también están muy resentidas. Por ejemplo, la forestal y la agrícola están bastante resentidas. No solamente por el tema de los horarios, sino, por ejemplo, por las restricciones que pusieron en algunos caminos. Por ejemplo, ponen unos montículos de tierra que donde no se puede pasar, ¿no? Eso hicieron en muchos lugares del país. Pero, por ejemplo, El Dorado tiene mucha gente que tiene, que tiene forestaciones en Victoria, o tienen forestaciones en Piraí, y para pasar, en realidad, tienen que pasar por encima de un montículo de esos. Entonces no pueden. Hay gente que, por ejemplo, tiene ganadería en Victoria, y para pasar el puente sobre el Piraí Mini no puede. Entonces tiene ese problema de llegar, tienen que hacer como 20 kilómetros o 30 kilómetros para redondear, para desviar, para ir. En ese sentido, la actividad está apagada, muy apagada. Y donde más se ve, en realidad, es en la cantidad de comercios que se cierran, ¿no? Yo creo que es el primer lugar donde uno ve reflejada la caída. Claro, la gente ve con menores ingresos, y también ve, en el primer lugar donde uno ve que eso afecta es en los negocios. La mayoría de los que alquilan, bueno, ya no alquilan más, ya cierran directamente el negocio. Eso te quería preguntar, Víctor. ¿Cómo la gente empieza a gastar menos esperando a ver qué es lo que va a pasar? ¿Es más miedo a la pandemia o es más miedo a que todavía no hemos visto ningún plan económico o nos digan cómo va a seguir esto? Yo creo que es un poco temor hacia el futuro. Por ejemplo, la gente no tiene certeza de qué es lo que va a pasar, y aparte de que ve lo otro. Por ejemplo, la inflación, ahora que el gobierno tiene, gracias a esta cuarentena en realidad, tiene los precios controlados de, por ejemplo, las mercaderías de primera necesidad, como son los comestibles, alguna indumentaria, qué sé yo, eso tiene más o menos controlado. Pero donde se ve el reflejo en realidad de la pérdida es en aquellas mercaderías sobre las que no hay control. Por ejemplo, los insumos nuestros son carísimos, ¿no? Es muy difícil para la gente encargar. Naturalmente, si nosotros no podemos trabajar, no tenemos ingresos, pero tampoco podemos comprar. Eso le pasa a mucha gente. Y la gente que siente menos es la que tiene algún ingreso fijo, ¿no? Siente menos. Pero aún así, porque la inflación despacito se va trasladando.
desde aquellos insumos, desde aquellas cosas que no son de primera necesidad, se va trasladando lentamente hacia las otras cosas también, ¿no? Porque los insumos, esos, por ahí son vitales para el mantenimiento de estas otras cosas que son de primera necesidad. ¿Y vos cómo ves el panorama en cuanto a la gente? ¿Está tomando conciencia realmente de que hay que emprender, de que hay que tratar de producir? ¿O la gente se está tirando más para el lado de que el Estado le tiene que seguir manteniendo? En realidad el Estado tiene que robarle a 6 millones de argentinos que los mantienen a los otros 39 millones y piden más Estado o están cansándose del Estado. Bueno, los que se están cansando del Estado son los que en realidad siempre pusieron digamos, hicieron el esfuerzo y trabajaron el tema. También hay algunos que se dan cuenta, pero son una minoría. La gente en general que vive en realidad de la dádiva y de ese tipo de cosas no se va a dar cuenta hasta que la dádiva se corte. Porque eso es una ley natural, creo que. Si no se corta eso, no se van a dar cuenta y van a seguir presionando para ahí. Ahora, también creo que en algún momento, me parece a mí, o vamos a pagar el precio en términos de una inflación muy alta o vamos a pagar el precio en términos de baja calidad y baja cantidad de mercaderías disponibles. Eso ya lo vimos y de eso algo se está viendo. Voy a hablar de lo que conozco mejor, que son los insumos míos otra vez. Por ejemplo, el thinner, para dentro de la carpintería se usa muchísimo el thinner, por ejemplo, para el sellador o para laqueados que hay que terminar. Bueno, hay distintas calidades de thinner y el thinner se fabrica a partir de un solvente que viene como derivado del petróleo y la mezcla de un alcohol. Y depende de la calidad del solvente, ¿no? Y de la calidad del alcohol, que el alcohol es una cantidad menor que se le pone, ¿no? Depende de la calidad final del thinner, por ejemplo. Y nosotros nos notamos de que a medida que se deteriora la situación económica, el thinner va bajando de calidad. Significa de que en vez de poner la cantidad de solvente que se necesita, se está poniendo cada vez más alcohol, ¿no? La gente que conoce el trabajo de la pintura, por ejemplo, la pintura de autos, que tiene alguna similitud con lo que uno hace en carpintería, uno siente ese blanqueo que sucede. Bueno, ese blanqueo básicamente es porque tiene más cantidad de alcohol del que normalmente debería tener. Y eso baja la calidad del thinner, que es el diluyente natural de muchísimas pinturas. Más allá de lo económico, el Estado se tiene que hacer cargo de varias otras cosas, teóricamente, por lo menos los minarquistas dicen eso. Acá Abel Gauto me dice, la inseguridad es un flagelo que nos está complicando en El Dorado. ¿Cómo Totalmente. está el tema seguridad en la zona? Bueno, justamente en el caso de Abel Gauto, hace poco fue víctima de un robo de una camioneta. El hijo de él llegaba a la casa con la camioneta, abrió el portón eléctrico, entró y se ve que detrás de él venían dos tipos arriba de una moto. Uno se bajó, le encañonó con un arma y naturalmente le exigió la entrega de la camioneta. Él fue una víctima, ¿no? de ese tema de inseguridad. Y lo nuestro que nos sucedió hace un tiempo, ya sea ahora pronto van a ser 2 meses, el tema del robo que nos hicieron en la carpintería también. Y si no nos hubiera sucedido, no me hubiese enterado de la cantidad de robos que en realidad suceden todos los días. Porque uno, hasta que a uno no lo sufre, uno no le presta atención
de la cantidad de veces otra gente lo sufre. Eso es terrible. La policía está muy ocupada en, por ejemplo, en controlar que la gente que camina por el centro o por las veredas tenga puesto un barbijo, pero en vez de dedicarse a lo específico de ir y buscar a los delincuentes. Acá se tornó en un problema grave. Me parece, tengo la sospecha de que en realidad es un problema a nivel nacional, no solamente acá, pero acá solía ser, los pueblos chicos suelen ser siempre más tranquilos que las ciudades grandes, pero despacito estamos empezando a vivir las mismas consecuencias, los mismos problemas que viven las ciudades grandes. Permitime recordarle a los participantes que los que quieran hacer alguna pregunta o alguna acotación puedan hacerla por el chat, entonces se la trasladamos a Víctor y podemos enriquecer un poquito más esta conversación. ¿Cuál es tal como lo ves vos, cuál es la salida de esta situación? ¿Cómo vamos a salir de esta situación tan complicada que se generó con esta cuarentena más que forzada? Bueno, yo creo que yo en realidad sueño igual que muchos anarcocapitalistas, que algún día tengamos que vivir sin gobierno. Me parece que es bastante lejano, digamos, no podemos hoy ya, no veo que se pueda hacer, pero sí creo que para salir de esto es evidente que hay que bajar muchísimo los impuestos y no queda otra que bajar el gasto público. Eso en algún momento hay que tocar. Por ahora no hay ninguna voluntad de hacer eso porque los políticos, como vemos, tocaron el dinero de todos, menos el de ellos, ¿no? Así que por el momento eso creo que no es posible. Supongo que la población en algún momento va a tener más conciencia de cómo se le están achicando las entradas y cómo se le están dificultando enfrentar la vida, que en algún momento alguna presión más importante van a tener que hacer. Yo personalmente soy de la opinión de que debería bajarse muchísimo los impuestos. Voy a comentar algo que es lo que siempre me gustó a mí. En realidad el sistema tributario argentino es lo más unitario que uno puede imaginarse. Cuando mis antepasados, mis abuelos llegaron a Misiones, por allá en la década del 20, que se fundaron todos los pueblos acá del Alto Paraná, ¿no? Esto era territorio nacional. Y se cobraba una patente, que en realidad era una capitación, diga, era un impuesto único que todo el mundo pagaba y era igual, el mismo monto para todos. Eso significaba que eran 50 pesos por año que se pagaba, moneda nacional de aquella época, y a partir de ahí, de acuerdo al esfuerzo que uno hacía y a la productividad que uno lograba aumentar, el porcentaje que uno pagaba en impuestos en realidad cada vez era menos, porque era fijo. ¿Y cómo se repartía? Un 33% de eso se quedaba en esa época, todas eran comisiones de fomento. De ahí, que eran las que hacían las recaudaciones. De ahí se enviaba, el resto se enviaba a Posadas, que era la capital del territorio nacional, se quedaba con otro tercio y el último tercio se lo enviaban al gobierno nacional. Eso en realidad, cuando la gente a veces se sorprende todo lo que construyeron los inmigrantes en los primeros años que se fundaron todos estos, a partir de 1895, porque ahí se fundó Apóstoles, Azara, que eran estas poblaciones del sur de la provincia. A partir de ahí, ¿cómo progresaron tanto?
Bueno, progresaron tanto porque la gente veía que a medida que podía hacer el esfuerzo, a medida que se sacrificaba más, le alcanzaba para más. Y le alcanzaba para... no hay que olvidarse que la gente mandaba a sus hijos a la escuela, mandaba a la escuela nacional, y por ejemplo el sur de Misiones, que era poblado por polacos y ucranianos, mandaban a su vez a una escuela donde aprendían su propia lengua y repetían matemáticas y ese tipo de cosas prácticas, repetían en las dos escuelas. Y acá en la zona del Alto Paraná había muchísimas escuelas, por ejemplo, que enseñaban en alemán. Mis padres iban a una escuela donde hacían todo su aprendizaje primario en alemán y también los mandaban a la Escuela Nacional donde hacían casi lo mismo en castellano, ¿no? Con ese tipo de impuestos podían sostener eso, ¿no? Y yo sueño con eso. Creo que, digamos, por de pronto es muy probable que digan que es imposible, pero yo creo que sería una solución, daría mucho impulso a la gente que trabaja y produce a tomar gente. Y la otra cosa que hay que hacer en realidad, que hay que hacer probablemente antes o sea, en forma simultánea, hay medidas que en realidad creo que hay que tomar antes de ir directamente a bajar los impuestos, es eliminar miles y miles de leyes, porque esas regulaciones que nos obligan a hacer un trámite aquí, otro para allá, otro en otro lado, esas son las que en realidad nos hacen cara a la vida, porque cuando se liquida eso, en realidad se libera el trabajo de uno. La gente no tiene más idea de lo que es vivir en libertad, lo que es ser dueño de uno mismo, ¿no? Ese es un tema que únicamente vamos a lograr si hacemos una reducción profunda de esto, del gasto público, y una reducción muy importante de los impuestos, que yo creo, como te acabé de decir recién, que debería invertirse la coparticipación y que los recursos queden donde se generan. Sí. ¿Qué le dirías vos a un minarquista, por ejemplo? Los dos sabemos que somos anarcocapitalistas, los dos sabemos que nosotros no vamos a haber realizado ese sueño, falta mucho, muchísimo, hay que dar vuelta a todo esto que estás diciendo vos. Hay mucho populismo, sea el gobierno que sea, en la Argentina es populista, lo único que le interesa es contar los porotos en las elecciones. ¿Qué le dirías vos sobre qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno y qué van a ganar personalmente, no como Estado, sino personalmente, retomando el gobierno sobre sus propias acciones, sin necesidad de que alguien le tenga que estar protegiendo o diciéndole lo que tiene que hacer? Bueno, en el caso individual van a ganar muchísimo, digamos. No solamente van a ganar muchísimo, cuanto más energías individuales se liberen, ¿no? En realidad es verdad que más bienestar económico vamos a tener. Yo pienso de que los problemas en el futuro van a ser absolutamente distintos que eso, pero no hay que olvidarse de una cosa. A un problema en libertad, la solución siempre es más libertad, ¿no? Por de pronto yo creo que lo que sí hay que tratar de lograr y con bastante urgencia es casi el mundo pide a gritos una cosa. Nosotros siempre decimos los adolescentes piden a gritos más límites. Bueno, el Estado llora por más límites, ¿no? Naturalmente que los que están arriba no van a querer aflojar, pero yo creo que el esfuerzo que todos debemos dedicar es ir cortándole las alas. Ese tema tiene que ser constante. La ganancia que vamos a tener es enorme. El primero que logre un Estado muy chiquitito,
va a dar un paso enorme, ¿no? Yo tenía un amigo que falleció ahora hace un poco más que un par de años atrás. Él escribió un libro que denominó Oristiocracia. En realidad, Germán. Germán, sí, él en realidad pensó que llegar ahí era el tope, pero él no advirtió una cosa, que él en realidad abrió el camino a que la gente se acostumbre a hacer todas las cosas por sí misma, el tema. Y lo que él sugirió, por ejemplo, le voy a comentar una medida que era en el orden municipal, por ejemplo, donde los municipios hacen todos los servicios públicos, ni un municipio puede prohibir la existencia de empresas privadas que prestan el mismo servicio. Y si un ciudadano contrata al servicio privado, puede ir a la municipalidad y pedirle que no le cobren más la tasa. Bueno, eso, ¿sabes dónde termina, no? Bueno, en realidad yo creo que la Constitución, que lo importante que aporte de Germán, no está porque el libro está dividido en dos partes. Hay una parte novelada, como él se imagina después de una X cantidad de años, cómo sería. Bueno, eso hay que dejar de costado. Después, naturalmente, que hay un diagnóstico que la mayoría yo creo que todos los que hacemos diagnósticos sobre la situación, le pegamos en el mismo lado. Digamos, sabemos cuáles son los problemas. Ahora, yo creo que él agarró la Constitución original argentina y le agregó muchísimas limitaciones. Una de las limitaciones que tiene adentro es la misma limitación que propone el doctor Ricardo Manuel Rojas en separar el derecho del Estado. Del Estado. Porque esa es la clave de todo el tema, separar el derecho y por supuesto separar la economía. Una vez que lo tenemos ahí, chiquitito, la gente se va a acostumbrar a hacer todo por sí mismo. Yo recuerdo una frase que es de un célebre primer ministro inglés que fue Lloyd George, que dijo en una oportunidad, buenas leyes traen buenas costumbres y malas leyes traen malas costumbres. Bueno, porque para conseguir buenas leyes, para conseguir buenas costumbres, las buenas leyes tienen que estar antes, digamos, los buenos principios tienen que estar antes, digamos. Con esto que proponía Germán, tarde o temprano la gente dice, pero si nosotros estamos haciendo todo, ¿para qué queremos tener el administrador ese ahí? Va a terminar en eso, digamos. Yo creo que la herramienta que él pergeñó es una que deberíamos tener en cuenta en cuanto a buscar las soluciones. Digamos, en lo inmediato creo que lo primero es volver un poco a una sensatez económica un poco más importante y cortar muchísimo de los gastos, pero para mediano y largo plazo hay que ir pensando en eso. No queda otra, hay que ir apuntando hacia ese lado, porque tenemos que ir cortándole las alas a eso que tanto nos oprime. Después probablemente tengamos los problemas de la libertad que van a ser muy distintos a los problemas de la esclavitud. Que ya estamos medio en tiempo para terminar nuestra charla, pero yo quisiera pedirte a los jóvenes que están empezando y que se están interesando por las ideas de la libertad, ¿qué les recomendarías vos, después de tanto tiempo peleando por esas ideas? ¿Qué les recomendarías que hagan? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo podrían hacer para lograr ese estado de libertad que estamos deseando tanto todos los argentinos? Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer, ¿no? Una de las cosas que hay que hacer, naturalmente, que hay que leer, yo soy fruto de mis lecturas, no tengo preparación académica, así que yo no puedo
Yo no puedo decir hagan tal carrera, qué sé yo, pero sobre todas las cosas, prepárense, lean mucho, por un lado. Y por el otro lado, viste que hace unos días atrás murió Armando Rivas, que es alguien que Sí. contribuyó muchísimo a la difusión de las ideas. Bueno, pero sobre lo que yo tengo y que valoro muchísimo de Armando Rivas es, él predicó el liberalismo, pero él, más que predicó, él vivió como un liberal. A los jóvenes les voy a decir, no solamente hay que predicar, hay que ser, ¿no? Que es lo más importante de todo, hay que ser. Eso es más importante que todo lo otro. Por supuesto, hay que conocer bien los principios, eso hay que conocer todo. Pero si uno es un ejemplo. Ese hombre es un buen ejemplo para continuar como actitud personal, individual, hacer lo mismo que hacía Armando en su vida, lo que hizo. A él le gustaba ir a un lugar, cantar, le gustaba ir a un lugar, él se iba, a él no le importó lo que opinen los demás. En ese sentido, la libertad no es una cosa que uno tiene que ir a pedirle permiso a nadie, uno tiene que ejercerla y listo. Es el consejo que le doy a cualquier joven, ¿no? En el tema ese. Te hago una última pregunta acá en el chat. Pablo Ramírez dice, ¿qué opina acerca de la evasión de impuestos como respuesta a la situación actual? O sea, la desfinanciación del Estado. Sí, bueno, me parece correcto. En el fondo es la respuesta a una exacción inmoral en realidad. La gente ya no le queda, hay mucha gente que viene desde hace mucho tiempo así. Desde el punto de vista oficial siempre se dice que los grandes evasores, pero los chicos ya hace rato que están así. ¿Por qué razón están así? Porque el costo de la formalidad es demasiado caro. La informalidad en realidad es la respuesta lógica, no queda otra, porque si no uno entrega su forma de vida a ellos, uno tiene que venderse, tiene que dejarse esclavizar. Hay mucha gente que la tiene bastante clara. Yo creo que en este caso lo que dice esta persona, este hombre o joven, no sé cómo es, hace lo correcto. Él en realidad está defendiendo el fruto de su propio esfuerzo. Nada más eso. Él no lo quiere entregar a alguien que él cree que es un ladrón. Y efectivamente el Estado, así como existe hoy, es un ladrón. No. Si quiere pagar algo, tiene que ser un mínimo, debería ser un mínimo como pagaban mis abuelos, por ejemplo. Y ellos iban en forma sagrada, iban a pagar, pero era muy poquito lo que pagaban. ¿Te imaginas 500 pesos, 50 pesos moneda nacional? En 1927 pagaba mi abuelo por el año entero, ¿no? Era muy poquito y era mucho lo que se hacía con eso. Pero yo digo lo otro, porque ellos vinieron, Misiones, por ejemplo, mis abuelos migraron a Puerto Rico, que es mi pueblo natal. Bueno, desde San Ignacio hasta Iguazú era selva. La gente tuvo que hacer el apeo del monte, tuvo que librar lugares para cultivar, porque tenía que vivir de cultivo y de cosas por el estilo. La gente vivió primero en ranchos, la gente se construyó casas primero de madera, después se hizo de material, todo en base a ellos estaban felices porque la mayor parte de su esfuerzo era de ellos. Ellos lo que pagaban era mínimo. Digamos, lo que hacía la comisión de fomento, le limpiaba el camino para que se acercan a la casa, era todo el trabajo que tenían que hacer. Era eso nomás. Víctor, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerte por estos minutos, por compartir tus ideas, tu experiencia, el ver cómo poder solucionar este problema que estamos viviendo en Argentina, que no deberíamos estar, pero estamos. Y
y quería darte las gracias por eso. Si querés algún último tema tocar, decir algo, alguna cosa que quieras comunicarle a quienes tan gentilmente nos han escuchado. Bueno, sobre todo agradecerles el que hayan estado en el chat que hayan participado, ¿no? Y de que no digamos, lo que no hay que perder es la confianza de que si uno lucha con fuerza y con convicciones, de que en algún momento se tiene que al menos enderezar y ir por el camino correcto. A veces es largo, son generaciones enteras. En realidad, para nosotros, como personas, nos exasperamos porque la vida tiene un tránsito, es muy cortita. Ahora, en la vida de los estados, estas cosas, en realidad, en la vida de los países, en la vida de las naciones, para decirlo en forma más correcta, estos sucesos y estas marchas hacia atrás, en realidad no son, digamos, son en su historia, eso en realidad es un pedazo muy cortito. Lo que nos exaspera es de que nuestra vida se nos va en ese interín y que ella se nos escapa. Pero siempre hay que tratar de buscar, de vivir un poco más en libertad y de comprender, de instruirse y comprender un poco más a fondo por qué en realidad estamos viviendo así. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los que estuvieron. Y recuerden que todas las noches, 21 horas, hay un vivo del Club de la Libertad para que podamos seguir conversando, discutiendo, debatiendo sobre este tema que tanto nos apasiona, que es vivir en libertad. Muchas gracias a todos. Gracias por haberme confiado estos minutos.